congregaciones muy grandes, pero también en sus estudios bíblicos casi poca gente asiste. Se entiende que puede ser el horario por las actividades, pero es importante que como iglesia siempre estemos aprendiendo, estemos leyendo y estemos meditando la palabra, porque esto es lo que nos va a ayudar a tener firmeza en medio de las pruebas, nos va a ayudar a conocer más a Jesús primeramente, que es lo más importante, pero también lo que hoy vamos a ver, a saber discernir entre los correctos o los verdaderos maestros o los falsos. Porque hoy en día, y esto ha sido de toda la vida, siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido falsos maestros, siempre ha habido gente que engaña por ganancia deshonesta, dice el apóstol Pablo. Hay algunos que están en comunión con Dios y lo que se habla, lo que se enseña es pues, la palabra con un solo propósito, que la iglesia se afirme, crezca y también pues esté preparada para las cosas que están por venir. Así que vamos a Mateo 7, versículos del 15 al 20. Mateo 7, versículo del 15 al 20. Nos faltan 2 temas más y terminamos el sermón del monte. Y ya Jesús está entrando en un punto, en un cierre, sobre lo que iban a enfrentar la iglesia. En este caso los discípulos y nosotros como iglesia. Dice el versículo 15: guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Híjole, estos temas son que uno puede decir, pues es para usted, pastor, porque pues a ver qué tipo de maestro es. Pero es que la verdad hoy en día hay mucha gente que, como hace 8 días mencionamos, se puede desviar de entrar porque quiere entrar por la puerta amplia y que entrar por el camino amplio y que lo lleva a la perdición. O vimos 8 días que también estando en el camino angosto se puede ir a un extremo legalista, a un extremo de ser un religioso solamente, y no se vive lo que se predica. Porque el punto es ese: ¿estamos viviendo lo que decimos que somos? No solamente como pastores, porque aquí Jesús le está hablando a sus discípulos que estuvieran atentos, que cuidaran, estuvieran velando, que estuvieran preparados, porque se iban a levantar falsas enseñanzas. De hecho, en Deuteronomio, acompáñenme al libro de Deuteronomio. Y es que en el Antiguo Testamento siempre vamos a encontrar con falsos profetas. Pero antes de ir al Deuteronomio, vaya conmigo al primer libro de los Reyes. Antes de ir al Deuteronomio, el primer libro de los Reyes, y vamos a leer el capítulo 22, una lectura larga. ¿Cuál es? Desde el 22 hasta el 23, sígame con su vista. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad.
o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Yo te doy tantito. Dos tipos de profetas. Unos que le decían al rey, veas la guerra, tú vas a conquistar. Pero está el otro tipo. El rey Josafat dice, no hay algún profeta de Jehová, porque hay muchos falsos maestros que se han levantado. De toda la historia, vemos aquí en el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, cómo se levanta un falso profeta o un grupo de hombres para mentir, porque los falsos profetas hablan de su corazón, no hablan lo que Dios dice. Y tristemente hoy en día mucha gente está buscando que Dios le dé una palabra, la palabra que él quiere escuchar, y no busca verdaderos hombres de Dios para que le transmitan la palabra. Por eso el rey Josafat dice, ¿hay algún profeta de Jehová? O sea, marca una diferencia. El mismo rey Josafat le dice, consulta hoy la palabra de Jehová. Y el rey reúne a su gente, los que él considera verdaderos profetas, pero que al final, ¿qué es lo que quería el rey? El rey quería retomar una ciudad, y los hombres, conociendo al rey, le dicen, pues vamos a agradarle, vamos a decirle que sí. Al final de cuentas nos va a dar una lana, porque estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo estaban llevando a la perdición. Dice el versículo 8, entonces el rey respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podíamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imía. Pero bien como dice, mas yo la aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Mucha gente hoy en día está siguiendo falsas enseñanzas, porque son de esos que les encanta saltar de iglesia en iglesia, buscando solamente encontrar la iglesia perfecta, al pastor perfecto y que les hable cosas que les cambien la emoción, o que les animen, o que les cumpla el capricho. Voy a usar esa palabra. Por eso este rey dice, yo lo aborrezco porque no me profetiza lo que yo quiero. Y hay gente así en nuestros días. Tristemente hay gente que solamente está buscando a hombres que tienen más carisma, más iglesias mega grandes. Y no digo que Dios no puede usar hombres así, pero sí es importante que entendamos que Jesús dijo que estemos atentos de los falsos maestros, de gente que nos quiera solamente endulzar el oído y que no busque que realmente nos estemos alimentando, que estemos realmente en comunión con Dios. Por eso este rey que le caía mal, yo lo aborrezco. Dice el 9, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en una plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado. Hay esa famosa doctrina de la prosperidad que hay hoy en día. ¿Sabe lo que es un verdadero profeta del Señor? Habla en contra del pecado. Un verdadero profeta de Dios. También restaura y consuela. Eso es un verdadero profeta de Dios. Estos hombres solamente decían, tú vas a tener éxito. Es que soy más cochón. No te preocupes, tú eres el exitoso, eres un guerrero, Dios te pone como... Y la gente le gusta escuchar eso, o a poco no nos gusta. Ay, que me digan cosas bonitas. Ay, que aquí no hablan palabra de Dios, porque aquí solamente ni regañan ni regañan. Mejor me voy para
porque allá sí hablan muchos, están buscando. Estamos en los tiempos que dijo el apóstol Pablo, que habrá mucha gente que te da comezón de oír, pero no la palabra de Dios, sino su propio deseo. Dice el versículo 13: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Dice el 14: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Dile que tienes a tu lado: no te enojes cuando te hable Dios. Porque queremos que yo me diga que me case con Brad Pitt, las chicas y los chavos. No, pues que yo quiero tener coche, que Dios me diga que mi boche se va a convertir en un Ferrari. No, o sea, es lo que están buscando hoy en día la gente. Pero dice esta palabra: yo voy a hablar lo que Dios me dice o me diga que tengo que hablar. Ese es un profeta de Dios. Dice el 15: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Es una forma de sarcasmo, porque ya le habían dicho: mira, todos los profetas están diciendo que le vaya bien, y este está en una forma burlando. Dice el rey, el 16: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: esto no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué es un falso profeta que tiene o que habla según la palabra de Jehová? Pues es solamente un hombre que habla mentiras. ¿Cada qué? Mentiras. Pero usando el nombre de Jehová. Y Dios dijo en su ley: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchos hoy están buscando solamente que les endulcen el oído. Pero la verdad es que lo que necesitamos escuchar es la palabra de Jehová. Es lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas como hombres, mujeres. Necesitamos escuchar lo que Él nos tiene que decir. Ahora sí, acompáñame a Deuteronomio. Ahora sí, acompáñame a Deuteronomio. Capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 5. Porque aquí vamos a encontrar cómo actúan esos falsos profetas y cuál es su recompensa. Dice la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a sus palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Dice el 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Un falso profeta en el Antiguo Testamento moría y tenía que morir apedreado. Hoy en día, bueno, tal vez no mueran así, pero aunque me voy a adelantar para dentro de 8 días, es posible que hay hombres que prediquen, que visiten, inclusive que hagan milagros en el nombre del Señor, y Dios siempre va a respaldar su palabra, pero no respalda a ese hombre ni hace ministerio. Y es posible que cuando lleguen al final de sus días, el mismo Señor les diga: nunca te conocí. Ahorita vamos a ir un poquito más abajo. Pero es importante que cuando vengamos a escuchar palabra de Dios, estemos atentos y reconocer si es la palabra de Dios para mi vida. En Deuteronomio 18, versículo 22, dice, bueno, vamos a ver del 18 al 22 de Deuteronomio 18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hará todo lo que yo les mandare. Está hablando de Jesucristo. Este es el profeta que iba a levantar Dios después de Moisés. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijese en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice Dios: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cuántas falsas profecías no se han hablado a través de los siglos en el nombre de Dios y ninguna se ha cumplido? Son falsas. Tenemos a los testigos de Jehová que no sé ya cuántas veces han dicho que fecha y hora que Jesús va a venir y no se ha cumplido. Son falsas profecías. Y de esos, aunque dice aquí en el Antiguo Testamento morirá, vuelvo a decirlo, si llegan a la presencia de Dios sin arrepentirse de su mentira, pueden escuchar del mismo Jesucristo que diga: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Necesitamos tener discernimiento para saber reconocer a los falsos maestros de los verdaderos. ¿Cómo lo hago? Debo tener comunión con Dios. Tengo que tener una vida de comunión con Dios, para poder discernir entre la verdad y la mentira. Ahora, ¿qué es discernir? Una respuesta es la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu Santo, y comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Tenemos otro grupo de personas que se llama la iglesia o movimiento, como lo quieran llamar, Padre de Jesús. Es un grupo místico, nada cristiano, nada bíblico, porque ocupan la Biblia como amuleto y aparte te venden. Yo acabo de pasar por la escuela de mi hijo y hay una de esas, y lo digo con respeto. O sea, aquí no es que lo estoy atacando, es que la verdad hay mucha gente que por no tener discernimiento, por una respuesta rápida, se meten a cualquier lugar y lo que el espíritu de mentira le está hablando es eso, sin antes llevarlos al arrepentimiento. Un verdadero profeta
lleva a la gente primero al arrepentimiento. Y después nos restaura con la palabra. Y después Dios nos mueve para seguir hablando del mensaje de Dios. Pero cuando nosotros solamente estamos buscando que me endulcen el oído y yo lo personal no tengo comunión con Dios, no voy a saber tener la facultad de comprender si es verdad o si es mentira. Miren, lo voy a ejemplificar así. ¿Cuántos conocen el mar? ¿Cuántos se han quedado a la orilla del mar solamente? ¿Por qué? Nada más viendo ahí las olas del mar. Bueno, a lo que me veo es que para poder discernir correctamente tenemos que meternos al mar, que es meternos en la presencia de Dios, conocer su voluntad, conocer su palabra, conocer sus pensamientos, crecer en la vida espiritual. No basta sentarnos en el mar donde la vida es más sabrosa, no, ahí a la orilla del mar, no, hay que profundizar. Recuerda que Jesús estaba caminando por la orilla y vio a Pedro, que estaba ya terminando su jornada de trabajo, y le dijo: déjame subo. Y Pedro lo permite subir a su barca, se mete en un cuanto tramo hacia el mar, y desde ahí Jesús predicaba. Después Jesús le dijo: boga más adentro, o sea, busca más adentro, porque no habían pescado nada. Pero Jesús dijo: boga más adentro, esfuérzate. Lo que mencionamos, me parece que fue hace 8 días, sobre el pedir, buscar y tocar o llamar. Podemos pedir en oración, pero hay que esforzarnos. Seguir perseverando en la oración. Y hoy muchos no quieren orar, ¿saben de quién? Que Dios les dé una promesa. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas. Pero pocos las conocen porque no se preocupan por conocer más las promesas. Y entonces viene una persona, o conoce una persona, y como no están firmes, no están creciendo en el conocimiento de Dios, no están creciendo en su carácter como hombres, no están conociendo al Espíritu Santo, cualquier palabra los mueve y los aleja del camino de Dios, aún dentro del camino angosto. En los tiempos de Jesús ya estaban levantándose muchos falsos maestros. Ya vimos en Deuteronomio y en el primer libro de los Reyes cómo había falsos profetas. En los tiempos del apóstol Pablo o de la iglesia primitiva había falsos profetas, y hoy en día siguen levantándose falsos profetas o falsos maestros. Una falsa doctrina que la cual debemos estar atentos. Por eso dijo Jesús: guardaos de los falsos profetas. Vamos a segunda carta a Timoteo. Esto es el que está pesado, pero está en la Biblia y tenemos que hablarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 8. Vamos a empezar a ver algunas características de los falsos profetas. Y nos podemos quedar solamente aquí, pero vamos a generalizar. Dice 2 Timoteo 3, 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una pausa también. Tiempos peligrosos. La iglesia ha pasado por diferentes momentos de prueba, ha tenido diferentes tipos de persecución, pero esos vienen de afuera. Pero aquí Pablo se está refiriéndose a tiempos peligrosos para la iglesia, pero dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
Dice el 5, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Cómo distingo un falso maestro? Me voy a centrar en el versículo 5, que tienen apariencia de piedra. Solamente aparentan ser buenos predicadores, pero su vida es un desastre. De esos hombres, y estoy hablando de ministros, no estoy hablando de hombres, aunque puedo mencionarlo como hombres, mujeres, que se paran de un púlpito, aparentan ser los más ungidos, los que todo lo saben, los que no, inclusive que no necesitan a Dios, que dicen, yo me sé la Biblia mejor que Dios. Hay gente que ha llegado a decir eso, que tiene una apariencia de ser buenos cristianos, pero su vida es un verdadero desastre. Hoy en día ya no se predica mucho el evangelio de la cruz, el negarse a sí mismo, la segunda venida de Cristo, la santidad. Hoy esos hombres solamente quieren que el público les aplauda, que el público les tenga. Como es una pastora, bueno, yo la conocí, me tocó escuchar. Un día fue un congreso y le preguntaron, ¿quiere algún té? ¿Algo de beber? ¿Agua, café? Tráigame un té de frutas del paraíso, por favor. ¿Y cuáles son las frutas del paraíso? O sea, llegan a ese nivel. El problema es que la iglesia los tenemos aquí. Y por la soberbia que entra el corazón de esos hombres, le enseñan cosas usando la Biblia, pero cosas que no son las que Dios habló. Una fruta, un té así afrodisíaco, pues, té de manzanilla, y con eso más que suficiente. Hasta te quita el dolor de estómago. O de hierbabuena. O de ajenjo. Ay, pero quiero un té de fruta de panal. O sea, es lo que pasa. Empieza a desviar el corazón de esos hombres y empiezan a caer en estos pecados soberbios, avaros, vanagloriosos. Y todavía dice, aman más los deleites que a Dios. Aman más el aplauso que el que digan en el cielo, bien, buen siervo fiel. Esta es una de las características que aparentan. Pero Jesús lo manejó de otra forma. Nos voy a tener moviendo un poquito la Biblia, no se preocupe, es para que tenga habilidad en la Biblia. Regresemos a Mateo 7, versículo número 16. Dice, guardad a los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Escuché algo que me gusta y lo quiero ejemplificar de esa manera. Yo no sé si usted celebra o no celebra la Navidad. Ese es otro tema. Es un tema secundario. Yo no sé si usted adorne o no adorne su casa. Es un tema secundario. Pero hay gente que sí le gusta poner el famoso arbolito de Navidad. ¿Usted ha visto esas casas con arbolito de Navidad? ¿Usted ha puesto arbolito de Navidad? Sí. ¿Sí, pues? Su árbol de Navidad, hermana, ¿es natural o es de plástico? A veces natural, a veces de plástico. ¿Pero cuál es el que más gusta? El natural, ¿no? Natural. ¿Ese árbol da frutos? No. ¿Ese árbol da frutos? No. ¿El de plástico?
¿Da frutos? No. Ya sé, hay muchos falsos maestros. Aparentan. Tienen que ponerles adornos para que el gran hombre de Dios les colocan los adornos a través. Qué bárbaro. No, que debería hacer. No hay otro como tú, no, de verdad. Pero no dan fruto. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y esos hombres que aparentan no dan frutos. Dice: todo buen árbol da buenos frutos. Quien está unido a Cristo por obviedad va a dar fruto del Espíritu. Contrario a lo que dice Pablo a la segunda Timoteo, a Timoteo en su segunda carta. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Mi esposa una vez lo comentó, que un hombre llegó a un restaurante, un grupo de pastores, y que se le subió el apellido. Pero soy pastor. ¿Cuánto más? Miren, cuando hablamos de los frutos, es nuestro testimonio, y aquí lo generalizo, no solamente para mi vida, sino para todos. Porque usted y yo tenemos un llamado de predicar el Evangelio a toda criatura. Y tenemos la comunión con el Espíritu Santo, vamos a dar buenos frutos. No solamente el fruto aquí en el púlpito, o los que tocan en los instrumentos, o los que están con niños. No. Los frutos es el testimonio que yo estoy dando de cómo estoy viviendo mi vida en el Evangelio. Los hombres, como los árboles de Navidad, necesitan adornos externos. Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 6, versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, lo que ya tienen su recompensa. Versículo 5: y cuando oyas, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16: y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres, pero no para agradar y glorificar el nombre de su Dios. Eso ya tienen su recompensa. Así que unos se da la apariencia, otros es su estilo de vida. Miren, yo cuando invito a alguien siempre pregunto: ¿y cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? O sea, con matrimonio nos podemos echar un clown. Pero si es una vida de, perdónenme la expresión, de perros y gatos, mejor no lo invito. Y es un consejo que yo recibí de mi pastor: cuando invites a alguien, primero infórmate cómo está su vida. Porque no se vale, y lo dije hace 8 días, no se vale que el gran hombre de Dios vaya caminando por delante y la mujer y los hijos por allá atrás, hasta atrás, porque quiero ser visto yo. Mi testimonio tiene que tener más peso que lo que yo esté hablándoles. Algunos aparentan ser buenos esposos, pero allá en casa son otra cosa. Y eso también, la Biblia habla de ese tipo de personas que aparentan, que no son verdaderos, que buscan su propio beneficio. Y tenemos que aprender a discernir, distinguir el carácter de esos hombres, incluyéndonos nosotros también, porque si vamos a salir a predicar el Evangelio, tiene que ver en nosotros un testimonio
que respalde las palabras que yo voy a usar. Pues siempre se los hemos dicho, prediquen el Evangelio y cuando sea necesario, usen palabras. Porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a Judas, a la carta de Judas. Uno antes del Apocalipsis está Judas. Ese no es Judas el Iscariote. Este es Judas, el hermano de Jacobo, que eran hermanos de Jesucristo. Judas, versículo número 19. Vamos a leer, 17 al 19. Judas 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia fue inspirada por Dios y usó a hombres de diferente nivel social, diferente trabajo, diferente ocupación, con un propósito: que la palabra de Dios llegara a nuestras vidas para ser edificados por medio de la palabra. En el Antiguo Testamento ocupó profetas. En el Nuevo Testamento están los apóstoles. Yo sigo creyendo en el ministerio profético, sigo creyendo en el ministerio apostólico, sigo creyendo cuando son depuestos por Dios. Y si llega un hombre que me va a dar una palabra que sé que viene de Dios, por medio de que yo ya sé que ese hombre tiene una buena relación con Dios, sé que lo que Dios me está hablando, aunque sea duro, es palabra para mi vida que me va a ayudar a mejorarla. Así que, si tú quieres buscar, porque sobre todo en esta generación, lo más fácil es meterte a internet y vas a encontrar 1,000,000 de predicadores. Algunos ni son salvos. Miren, hoy en día, y se los pongo así, no para que tengan miedo, un hombre, no sé, creo que es de Panamá, dijo esto hace 3 días atrás. ¿Mañana qué día es? Viernes. ¿Pero qué día es? 15 de septiembre. 15 de septiembre. Bueno, ahí les va lo que dijo este falso profeta. Y digo que es falso porque hasta ahorita yo no sé si va a cumplir. Pero que mañana, a las 11 de la mañana, ¿a qué horas? Va a temblar un terremoto en 180 naciones. Yo sé que ya tembló 2 veces en Marruecos. Está temblando, sí, la tierra se mueve. Es normal. Lo que es anormal es que tiemble el 19 de septiembre otra vez. Pero si así no lo permite, así va a ser. Pero este hombre dijo: mañana, ¿qué es día? 15 de septiembre. A las 11 de la mañana va a temblar en 180 países. Si se cumple, fue palabra de Dios. Y si no se cumple, es una mentira, es un falso. Pero hoy en día mucha gente, por querer escuchar cosas agradables, se van por esa línea. Se van por esa mentira. Bueno, digo, no es para que se espanten. Yo sé, ya tembló 2 veces en Marruecos estos 2 días atrás. ¿Puede ser que tiemble en otra zona? Sí, pues estamos en una zona donde tiembla mucho. No podemos decir. Hay gente que ha dicho: Jesús viene en el 2029. Ya está declarado. ¿Y la gente qué cree que hace? Tiene miedo. No cree. Lo bueno fue que tuvieran miedo. Hoy va a llegar el día menos pensado y ahora pensar. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay gente que está afirmando y asegurando. Gente de renombre. Y que dice, y como es gente de renombre, lo que dice es la ley. Es como decían que en el 2002 iba a acabar el mundo. ¿De acuerdo? Sí. Y que los bancos iban a venir abajo, que aviones iban a caer. Y estamos en el 2023 esperando el 15 de septiembre con nuestro pozole. Es mejor vivir preparados para Dios, pero seguir escuchando la palabra de Dios, preparados para nuestra vida. Ahora, en Judas dice, versículo 18, para ir terminando, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Dice el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Lo voy a leer en diferentes versiones porque saqué algunas palabras que hablan de las características de los falsos profetas. Dice, en la versión Dios habla hoy, estos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen al Espíritu de Dios. Yo les puse, predican de Dios, pero viven como el mundo vive. ¿Y cómo vive el mundo? Mal. No se voy a ofender. Pero ya ha pasado con muchos predicadores. Se divorcian, se vuelven a casar. Cuando la Biblia dice que el que quiere obispado tiene que ser marido de una sola mujer. Pero hoy en día lo hacen porque el Señor me dijo. No, lo que pasa es que tienes tu chuletota, tu carnota y quieres andar de coscolino o de coscolina, porque también se dan las mujeres. Otra versión dice, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen al Espíritu. O sea que hoy soy el predicador, pero mañana estoy en la cantina echando unas chelas. Esos son mundanos. Otra versión dice, ahí los tenéis. Son los que siembran los sembradores de discordia, los que viven sensualmente y están privados del Espíritu. Hoy en nuestros tiempos, antes no, porque no había internet, antes no, y yo entiendo y conozco gente de hace años en el Evangelio, que antes el pastor tenía que venir de saco y de corbata. Así era esto. Y en Chinauta, Puebla, un saludo de los hermanos de Chinauta, Puebla, de Guerrero. Ahí se me fue el nombre de la de Guerrero, pero allá no, de Guerrero. Ahí donde fui. Bueno, eso después lo digo. Fui a una iglesia. Y en el altar tienen 12 sillas de madera muy alta, como tipo trono. Y me platicaban que así era antes, se sentaban los diáconos. Y yo creo que la gente que es de esa época lo recuerda. Yo nunca lo vi, pero me platicaban, allá en Guerrero me platicaban eso. Y hoy en día, lo voy a traer a los oídos, hoy en día, ¿sabes que hay pastores que son más influencers que pastores? Y me refiero a que tienen más red social que menos vida espiritual. Que suben con el perro, con su coche, sus viajes. Esos son los sensuales, los que viven sensualmente, los que viven para su placer. Otra versión dice, estos son los que causan divisiones. Los falsos profetas causan divisiones. No, hombre, vete para la iglesia. ¿Tienes del padre? Acá va a ser de la alabanza. No, te vengas para acá. No, acá te voy a poner como diácono. No, hombre, es que acá está mejor. Son los que meten cizaña. Ese no es pastor. Yo tengo un amigo pastor que había gente en su corazón que decía, usted no es pastor. Porque no subió el seminario. Y ahí andan dividiendo a la gente. No, esta iglesia me tiene todo, vete para acá. Y yo escuché a un hombre que decía, y es cierto, yo soy responsable de tu vida espiritual. Yo, ahorita soy yo. Pero tú también eres responsable de tu vida espiritual. No se trata de que me pidan permiso, se trata de que informemos. Yo acabo de mencionar que mi pastor me aconsejó ciertas cosas. Y yo cuando voy a salir a predicar, aunque estoy aquí como pastor, yo le aviso, le comento, le digo, voy a ir a tal iglesia a predicar. Voy a invitar a alguien a predicar. Yo te entrego cuentas a mi pastor. ¿Por qué? Porque una versión dice, dice así, es esta clase de gente la que los obliga a pelearse, a dividirse,
pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. En otras palabras, no vive y no quiere vivir y respetar la autoridad que Dios le ha puesto. Yo le decía de este hermano, que respeto mucho, y él decía, a mí me invitan a predicar, yo voy, así como si nada. Y yo le contesté, y sin afán de pelear, puse mi punto de vista. Si estoy bajo una autoridad, estoy bajo una autoridad puesta por Dios que vigila y cuida de mi alma. Esa es la labor de un pastor, cuidar y velar de sus ovejas. Pero hay gente que dice, hoy no voy al templo. Hay gente que sirve en las congregaciones y no diezma, no ofrenda, no se hace responsable de lo que es el cuidado de la casa de Dios. No respeta la autoridad. Esas gente, no hablo de ministros, hablo de gente que se sienta en las bancas como usted está sentado, que llega a dividir la iglesia. Es que fui a un evento y la iglesia está muy padre, está muy, híjole, mejor vámonos para allá, y se llevan. ¿Por qué razones te puedes alejar? Y eso lo escuchamos aquí hace algunos años. ¿Por qué razones puedes cambiar de congregación? Una, por una falla del pastor, que es me voy. Dos, porque te cambias de domicilio y no te puedes congregar donde estás. Y tres, porque te gusta la presencia del Señor. Pero si estás en una congregación, tú tienes, voy a decirlo así, tú puedes exigir que vele punto. Pero si tú quieres andar de iglesia en iglesia, yo no velo punto. Y te quieres llevar a gente, estás causando una división y estás lastimando a la iglesia de Cristo. Ese tipo de gente son los que se sientan. Y hay gente que está entre los púlpitos que se jala ovejas de otro rebaño. Esos son los que causan. Esa es gente que no tiene al Espíritu. Así que por esta razón, hermanos, con esto termino. 1 de Juan, capítulo 4. Yo sé que esto es pesado. Pero en 1 de Juan, una hoja para atrás. Capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo pruebo si es o no es? Se cumple. Por eso Jesús nos dice que probemos para que no vayamos a caer y vayamos a apostatar de la fe, renunciar a la fe, en este caso renunciar a Cristo por lo que se escucha, por lo que escuchan o escuchamos. Un falso profeta se viste con piel de oveja. Pregunto, imaginen un poco, ¿cómo es que se vistió con piel de oveja? Un lobo. ¿Qué tuvo que hacer un lobo para vestirse de piel de oveja? ¿Cómo? Que lo maté la oveja y le... Toda la oveja. y Se la- puso el pellejo, después dice. se la puso. Eso es. Sí. Así hay muchos falsos profetas. Lastiman, hieren. Y luego, cuando son de los que están sentados, cuando algo no les gustó, y se van de la iglesia, y llegan a otra iglesia y, ay, es que el pastor, cuando fue su actitud rebelde, cuando fue que no se sujetaron, y andan de iglesia en iglesia y andan como ovejas, no como lobos, con vestidos de ovejas. Destrozan, se visten de lo que ya quedó para aparentar algo, pero Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. Los lobos dañan al rebaño, dañan a la iglesia con murmuración, con chisme o con vanagloria. Esos son falsos profetas. Yo he aprendido que si vienen de una congregación, prefiero que regresen a su congregación, que hablen con su pastor, salvo que sea por una falla garrafal, yo los puedo aceptar.
Pero si es porque simple y sencillamente no me gustó el talento, no mientes. Regrésate donde está. Y sirve. Y anda lastimando a la iglesia. Son tiempos peligrosos, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos, no tanto de afuera, de adentro. Fíjate bien a quién estás escuchando, aún lo que yo predico aquí. Tú tienes que filtrarlo. Vamos a la palabra, una palabra brusca. Colarlo. ¿Quién ha hecho un agua, sobre todo de guayaba, que me gusta mucho? ¿Y si cuela la guayaba? ¿O le echan toda la semilla? Te quitas toda la semilla de la prueba. La tienes que... O hay gente que puede tener un jugo de naranja, pero colarlo. Así tiene que ser con la palabra. A quien tú escuches tiene que venir de aquí. Y si tienes comunión con el Espíritu Santo, te va a guiar a que pueda discernir esto sí es de Dios, esto no lo dije yo. Porque todo el mundo está buscando solamente que le endulcen el oído. Pero un profeta de Dios te confronta con el pecado. Lo primero que haces. Y después te restaura con la misma palabra de Dios. Y te afirma con la misma palabra. Así que busquemos la dirección del Espíritu Santo. Y busquemos que sea Dios quien nos guíe de su palabra para no desviarnos de su propósito. Muchos, por cambiar la verdad por la mentira, se han perdido. Y se han levantado sectas por ese motivo. Pero que no nos pase, sino pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento. Discernimiento es tener la facultad. Esa facultad viene por estar en comunión con el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo, discernir los espíritus, conocerlos. Pero si tú ves que hay un pastor o hay un hermano, si hay un hermano, y lo ves que no anda en el camino, dile al Señor, ayúdame, porque si sé que no anda bien, mejor no tome esa palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que nos ayude. Son tiempos peligrosos, iglesia. Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Mañana usted disfrute el 15 de septiembre. Disfrute.